Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el verso 1 al 5, lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que nos regalas para congregarnos, para vincularnos a través de los medios cibernéticos, Señor Padre Celestial, para honrar tu nombre maravilloso, para expresar a ti, oh Dios, cánticos de alabanza, para tributar y ofrendar a ti adoración, la adoración que solo tú mereces. Padre, gracias por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias por la persona del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Padre, oramos por la vida de aquellos enfermos y necesitados. A tu siervo Ortega allí en el hospital, el procedimiento que se espera realizar en su cuerpo, Padre, pon tu mano poderosa, Señor. A tu siervo Pastor Pedro Rosado, Señor, a las familias que están atravesando, Señor, Padre, aleluya, el momento de angustia y de enfermedad, pon tu mano sanadora, Padre. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, y presentamos esta palabra delante de ti. Esta palabra que es viva y que es eficaz, Señor, que es una semilla que es depositada en nuestras vidas, Señor, que alimenta el Espíritu, Señor, y que fortalece nuestra fe. Padre, en momentos como los que vivimos, Señor, necesitamos ser fortalecidos en ti. Y no hay otro medio más maravilloso, Señor, que la nutrición, que el alimento de tu palabra, Señor, que fortalece, que edifica, Señor, que solidifica la fe, aleluya, de tus hijos. Gracias, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, aleluya, en la comunicación de esta tu palabra. En el nombre de Cristo, a quien damos toda gloria y honra, decimos amén, que así sea. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hemos estado hablando de este evangelio muy maravilloso que fue el que utilizamos en el sermón pasado para hablar un poco sobre el mismo. Y en el sermón del domingo pasado, para dar un trasfondo y ubicarnos en el sermón de hoy, mencionábamos que Juan, el autor del evangelio, declara las razones por las cuales él seleccionó y escogió un material particular y específico sobre Jesucristo. Él nos dice, y leíamos el domingo pasado en el capítulo 20, verso 30 al 31, que Él establece y dice: además, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero, y ahí está, amén, la declaración de propósito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. De manera que Juan expresa, decíamos, claramente la razón y el motivo de este evangelio. Estas cosas se han escrito para que crean. Hemos mencionado, amados hermanos, en los últimos sermones, la importancia de lo que creemos, porque realmente lo que creemos es determinante en lo que somos y en lo que hacemos. Lo que creemos tiene poder, les mencionaba el domingo pasado. Y en esta serie de sermones
Estamos hablando sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que podamos afirmar aún más sólidamente lo que creemos de Él a través de conocerle mediante las Sagradas Escrituras. Les mencionaba también el domingo pasado que sería muy difícil obedecer y vivir conforme a las enseñanzas de Jesús si tenemos un pobre concepto de Él, de lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Realmente nuestra relación con Cristo se verá afectada positiva o negativamente en la medida en que lo conozcamos y nos relacionemos con Él más profundamente. Amados, en un momento Jesús estaba con sus discípulos y los evangelios registran ese momento. Lucas, Mateo, Lucas y Marcos los registran. Y en ese momento particular Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos, dos preguntas sumamente importantes. En la primera de ellas le pregunta a ellos: ¿qué dice la gente que soy yo? Así que en Mateo 16, 13 al 16 se encuentra este relato que le estoy refiriendo en este momento. Y la respuesta de los discípulos fue: algunos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista. Y ellos con toda diligencia recogieron las impresiones que la gente tenía de Jesús, porque eran expresiones públicas, eran expresiones que la gente había hecho con relación a lo que pensaban y creían que era Jesucristo. Pero la segunda pregunta es aún más crucial, porque ahora no se trata de saber qué la gente cree sobre Jesucristo. La pregunta ahora se hace íntima y se hace personal y directa. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué creen ustedes sobre mí? Y ahí se oyó una sola voz que acapara el escenario diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quien estaba hablando era Simón Pedro. Allí Pedro declara que Jesucristo es el Mesías y que Jesucristo es divino, porque es de la misma naturaleza que el Padre. Y Jesús, en respuesta y en reacción a la respuesta de Pedro, dice: esto no te ha llegado por el razonamiento humano, esto te ha sido revelado por mi Padre. Y con ello Jesucristo enfatiza que ese conocimiento poderoso de Él viene por revelación. Y es precisamente aquí donde tenemos que seguir enfatizando, porque si en el presente Cristo se nos presentara, y no es menos cierto que lo está haciendo en este momento, en este mensaje, y nos preguntara: ¿qué creen ustedes que soy yo? Pudiéramos responder a Él con la precisión que respondió el apóstol Pedro, y no solamente con la información correcta, porque la pregunta que hace Jesús no es saber cuánta información tenemos de Jesús, es cuánta de esa información la creemos. Y esto va bien a tono con la frase que Rolando Torres siempre dice en sus mensajes diarios en la tarde: que usted realmente cree lo que usted obedece, lo que usted vive. Así que no es saber contestar con información, es también que esa información correcta sea la norma de nuestra vida. Y por eso es importante que hagamos este repaso. Y les he dicho muchas veces que para algunos de ustedes los sermones que estamos predicando es el ABC del Evangelio. Es un repaso a su teología. Es un caminar en lo que ya usted sabe. Pero yo creo que estamos en un tiempo tan crucial
donde hay que reafirmar lo que creemos de Jesús. Hay que reafirmar lo que la Biblia dice que es Él. Porque en esa reafirmación no solamente nuestros pies se ponen sólidos sobre la roca, sino que también tendremos una palabra viva que pronunciar a otros, una palabra que dar a fin de que esos otros también puedan llegar al conocimiento de quién es Jesucristo. Y esto obviamente, les decía, nos va a dirigir en una forma de vida, en una forma correcta de vivir. Y les mencionaba que Juan dice que la razón del evangelio que él escribe es para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que crean que Él es el Mesías y para que creyendo en esto tengan vida. Por eso es que su evangelio comienza de una forma muy particular que lo hace diferente en este sentido al resto de los evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Cada evangelio comienza, en el caso de Mateo y Lucas, comienzan relatando las incidencias del nacimiento de Jesús. Lucas va un poco antes para relatar el escenario que se preparaba para el nacimiento de Jesús, relatando aquellos eventos concernientes, amén, a aquel sacerdote que tuvo un hijo, es decir, a Juan el Bautista, Zacarías. En el caso de Mateo, comienza con su genealogía y el nacimiento. En el caso de Marcos, comienza con el bautismo de Jesús. Pero Juan comienza mucho antes. Juan comienza en un tiempo donde el tiempo no existía, que se llama eternidad. Y él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tenga presente siempre cuando lea Juan, y vuelvo a repetir, cuál es el propósito, cuál es el motivo, la razón por la cual él escribe el evangelio. Hemos dicho y repito, él escribe el evangelio para que crean, número 1, que Jesucristo es el Mesías, 2, que es el Hijo de Dios, y 3, para que esa creencia produzca vida. Y a la luz de estas expresiones, miramos entonces este singular comienzo, esta introducción al evangelio. En el principio, ¿qué es lo que Juan quiere presentarnos a la entrada de su evangelio? Cuando leemos esa palabra en el principio, a los que leen la Biblia, esa palabra le va a resultar muy familiar, porque precisamente es la palabra que da introducción a la Biblia. Juan la utiliza para introducir su evangelio, así como es la palabra que introduce toda la revelación bíblica en Génesis capítulo 1. Allí dice, en el principio. Con esa expresión se nos está revelando que lo que va a hablar el apóstol, así como lo que se relata en Génesis, comienza en un punto, y decir que comienza en un punto es una palabra muy, muy pequeña, muy insuficiente para referirnos a ese tiempo sin tiempo que es la eternidad. En ese principio donde Dios era. Y amado, siempre que yo hablo de esta temática, tengo que aclarar que a la falta de vocablos propios y justos, tenemos que utilizar expresiones que nos ayuden de alguna manera a entender lo que estamos diciendo. Porque si yo digo que Dios existe, obviamente eso es correcto. Pero Él no solamente existe, porque casi siempre que hablamos de que existe algo, es porque ese algo tuvo un comienzo. Tuvo un momento particular donde comenzó a hacer.
Y eso no aplica a Dios. Por eso es que la palabra existe nos es insuficiente. No sé si lo estoy enredando, pero tengo que explicar estas cosas. Así que, dicho esto, ese principio que allí presenta está hablando del momento en que lo eterno, en que lo inmaterial se hace realidad en una experiencia de creación donde ahora lo que no existe viene a existir. Pero eso no es que Él comenzó a existir en ese momento, ya Él era, ya Él existía. Así que todo eso que les he dicho está englobado, está expresado en esa simple palabra de Génesis 1:1, que es similar a la que Juan utiliza aquí, en un principio. En ese espacio eterno. En ese espacio eterno. En esa eternidad. Donde Dios era. Donde Dios, porque no me queda otra palabra, existía. No estaba Dios solo. No había, amén, un Dios solitario. Cuando se abre el escenario y comenzamos a ver la eternidad, Él no está solo. Allí también está el Verbo. Allí está el Verbo, que es una palabra quizás un poco rara para hablar de una persona. Pero cuando entendamos lo que quiere decir, entonces cobrará sentido el por qué Juan utiliza esa expresión. Así que aquel o este Dios eterno y creador, allí no estaba solo, el Verbo también estaba en ese espacio de eternidad. Qué poderoso, aleluya. Ya estamos comenzando a ver algo maravilloso en torno a esta persona que se identifica como el Verbo. Y hablemos un poco de esa identidad para que no tengamos tantas vueltas al asunto y digamos claramente de quién está hablando. Yo sé que usted sabe la respuesta, pero deme tiempo para dársela y refrescar quién es el Verbo. Porque su identidad queda realmente allí clara en el mismo Evangelio de Juan, en ese mismo capítulo. Si usted lee el verso 14, ahí dice quién es el Verbo. Así que Juan no tiene la intención de crear una confusión al lector, sino que utiliza una palabra muy importante, pero quiere dejar claro de quién está hablando. Y en el verso 14 dice Juan allí mismo, léalo ahí mismo en su Biblia, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en esa expresión, en ese verso número 14, se nos dan las claves interpretativas, o si hablamos en el lenguaje teológico, las claves hermenéuticas. Las claves que nos proveen, amén, la información que necesitamos para que inequívocamente, sin que erremos, podamos decir, este es el Verbo. Dice Juan, el Verbo se hizo carne. Y todos sabemos, hermanos, que quien se hizo carne, y en la Biblia de quien habla que se hace carne, es únicamente de Jesús. Juan, si leemos por ejemplo para afirmar, y yo no puedo entrar en detalles sobre la encarnación, porque ya predicamos sobre esto. Si ustedes recuerdan, en los sermones que hablábamos sobre el milagro que ocurre en la vida de un creyente, donde decíamos que Jesús dijo, y vendremos a hacer morada en él. Yo les explicaba a ustedes un poco sobre este aspecto tan relevante que es la encarnación. Pero
pongamos algunos versículos para hablar de esta realidad y saber claramente que no hay duda alguna de que está refiriéndose a Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 4. El mismo Juan que escribe el Evangelio y que también escribe 3 cartas adicionales, nos dice lo siguiente: lo que era desde el principio, utilizando una metodología similar a la que usa en su Evangelio, vuelve a repetir la palabra principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y nosotros lo hemos visto. Aleluya. Aquel verbo se hizo carne, se manifestó y lo dice claramente allí. En Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 7, obviamente obvié leer 2 versos adicionales, pero con eso que leí basta con relación a la referencia de Primera de Juan. Pero en Filipenses 2, 5 al 7, Pablo, hablando del mismo asunto de la encarnación y de identificar al verbo como el que se hizo carne, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿de quién está hablando? Está diciendo claramente que es Cristo Jesús. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres. En ambas citas, que pueden ser en sí mismo un sermón, queda claro de que el verbo que se hace carne no es otro sino que Jesucristo nuestro Salvador. Pero Juan no queda ahí. Él nos provee una segunda clave en ese versículo. Él dice: habitó entre nosotros. Obviamente ya el verso de Filipenses nos aporta una evidencia contundente para decir que ese verbo encarnado que habitó entre nosotros es Jesucristo. Pero permítame leer otra referencia, y en esta ocasión de Romanos capítulo 1, del verso 1 al 3, donde Pablo introduce su carta diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Juan está diciendo en esta clave, utilizando la lupa, utilizando la luz que nos provee Romanos, que aquel que nació y se encarnó, él era judío. Él no era un extranjero. Él habitó entre ellos y fue recibido entre ellos porque él era judío, descendiente del linaje de David. Su genealogía podía ser, amén, examinada y llegar a la conclusión precisa: este es un judío nacido en tierra de Israel. Pero este que ha nacido y está entre nosotros no es cualquiera, porque de él se habló en las sagradas escrituras. Los profetas hablaron de él. La tercera clave que Juan nos provee, y yo creo que con estas 2 es suficiente para identificar quién es el verbo, pero como Juan menciona 4, voy a seguir con la tercera. Él dice, la tercera clave es el verbo es el unigénito del Padre. Y usted sabe, cuando lee el Evangelio y cuando lee la Escritura, que Jesucristo es el unigénito del Padre.
ahí mismo, para que no vaya muy lejos, en el verso 18 de este primer capítulo, Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y para que tenga más evidencia, un día Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a Felipe? Felipe, estoy hablando del Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 8 al 9. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Felipe, si me has visto a mí, aleluya, si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Así que el unigénito, el único Hijo es Jesús. Y finalmente, la cuarta clave que presenta allí es que ese verbo está lleno de gracia y de verdad. Y si leemos ahí mismo en el capítulo 1, vea que la Biblia da respuesta, amplía. La Biblia, amén, es su propia intérprete. Porque lo que he hecho es presentarles pasajes bíblicos. Y ahí mismo en el Evangelio, capítulo 1, donde Juan está declarando que este verbo está lleno de gracia y verdad, dice, pues la ley, por medio, y leo el verso 17, Juan 1, 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Así que en el verso 14, cuando Juan identifica quién es el verbo, aunque él en ese versículo no pone el nombre de Jesús, las claves que nos ofrece para identificarle, todas ellas señalan, identifican a Jesús. Así que, ¿quién es el verbo? Ya usted lo sabía. Dediqué como casi 10 minutos para decir estas cosas. Pero ¿sabe por qué tomo tiempo para decirlas? Para que esto se nos meta, hermanos, por cada célula de nuestro corazón. Para que podamos asimilar la riqueza escritural y a través de esa palabra poder ser cimentados en la fe. Y como comencé estos sermones utilizando la lectura que hizo Saraí hoy de Romanos, para que nada ni nadie nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Si no solidificamos nuestra fe, aleluya, entonces cualquier crisis que enfrentemos, cualquier vendaval que azote nuestra vida, va a estremecer los cimientos. Y si no están sobre la roca, utilizando la parábola de Jesús, que es Cristo, entonces grande será la ruina. Y yo creo, amados hermanos, que este tiempo, yo no creo que esto es tiempo perdido. Yo creo que este repaso, aunque sea medio monótono para algunos, pero para mí esto es crucial y esencial. Esto es lo que Pablo llama, esto es el alimento sólido. No es, amén, el alimento tipo Burger King. Gloria a Dios. Amén. Esto hay que tomar tiempo para digerirlo. Pero yo les garantizo, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que si usted digiere esto en su corazón, oh, gloria a Dios, no solamente usted será un creyente maduro, sino que también será un creyente firme en el Señor, dispuesto a hacer saber a otros estas verdades fundamentales.
Aleluya. Oh, gloria a Jesucristo. Aleluya. Por eso es que yo tomo con seriedad este asunto. Y lamento que tenga que prolongarlo tanto, porque es que la riqueza es tan amplia que una vida entera no daría para poder ver en detalle todo esto. Pero ese es el verbo. El verbo que está allí presente. Así que ya hemos identificado quién es el verbo. Y hemos con toda claridad establecido que el verbo no es otro sino Jesucristo. Ahora pasemos a ver y a considerar lo que el apóstol revela del verbo. Es decir, lo que el apóstol revela de Jesús, lo que dice de él. ¿Qué revela el apóstol respecto a Jesús? Número 1, él dice, el verbo era. El verbo era. Vuelvo nuevamente, ¿verdad?, a hacer referencia a la insuficiencia de vocablos para expresar las verdades del Cristo preexistente y eterno. Pero allí dice el verbo era. Y era es un verbo que viene del verbo ser. Y allí está implicando el hecho de la preexistencia, de la eternidad de Jesucristo antes de que el mundo existiera, antes de que nada hubiera, ya Él era. Aleluya. Así que a esas personas y escritos que quieren negar la divinidad de Jesús, ya que Juan está trayendo a la luz esa realidad fundamental. Él no es una criatura, Él no es alguien que vino a ser Dios, y menos aún que aquí en la tierra cuando predicaba ahí comenzó a hacer lo que Él dice que era. No, Él era todo esto antes. Cuando leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, allí el apóstol Pedro, el apóstol que fue el que trajo la respuesta rápida y no la trajo por su propia iniciativa, hemos dicho, fue el producto de la acción del Espíritu sobre él, revelándole que aquel Jesús que preguntaba quién era, es el Cristo, el Hijo de Dios. Pues ese Pedro luego escribe con una sabiduría que solamente se puede explicar como la acción del Espíritu sobre alguien, dijo así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, ojo qué precioso, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pero oiga lo que dice luego, lo que dice de ese Cristo glorioso, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, aleluya, por amor a nosotros. ¿Sabe? Aquí el apóstol Pedro, que ya había recibido, como he dicho, la revelación de quién es Cristo, aquí sigue recibiendo revelación del Espíritu para hablarnos de un momento cuando no había tiempo. Yo llamo a esto una reunión de la deidad, una reunión importantísima, cuando nada existía, cuando no había sido creado ni la tierra, ni los animales, ni menos aún el hombre. Cuando eso no existía allá en la eternidad,
qué difícil a veces poder comprender estas cosas. Porque vuelvo y repito, por no sé qué quinta o cuarta vez en este sermón, nuestra humanidad nos impone unas limitaciones que un día serán removidas cuando estemos eternamente con Él. Pero por ahora tenemos que valernos del recurso inapreciable que es la palabra de Dios, porque es la fuente fideligna para ir a ella y buscar estos tesoros. Pues allí dice Pedro que hubo, a mí, ¿verdad? Aquí añado yo, hubo esa reunión. Aleluya. ¿Y de qué se habló ese día? ¿De qué se habló en ese espacio? Se habló de un cordero. Allí se mencionó a un cordero. Porque Dios, aun cuando sabía que el hombre iba a pecar con todo y esto, Él, amén, creó al mundo y al hombre. Y esto sería otro sermón también. Pero allí en ese momento eterno, no solamente se habló del tema, sino que también se separó el recurso. Aleluya. Allí se hizo una asignación. Y esa asignación recayó sobre la persona de Jesucristo. Por eso que Él siempre tuvo claro para qué vino a esta tierra. Porque Él sabía este detalle de su misión aún antes, cuando tú y yo, antes que la humanidad existiera. Qué poderoso. Antes que el mundo fuese fundado. Allí estaba identificándose el Cordero. Y allí estaba, amén, en esa, yo llamo la reunión trinitaria. Y vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Allí se identificaba a Jesucristo. Por eso que este verbo era. Jesucristo era. Jesucristo existió en ese tiempo de eternidad. Porque allí está identificado por el Cordero de Dios. Ahora, lo segundo que menciona Juan aquí, no es solamente que era hablando de la eternidad, sino que dice, y el verbo era con Dios. Es decir, y Jesucristo, y Jesús era con ¿quién? Era con Dios. Así que esta relación, este vínculo que establece aquí Juan, lo vuelve a enfatizar en el verso 2, cuando dice, en el principio era con Dios. Así que Juan es enfático. Él quiere dejar claro esta expresión de relación entre Dios y Jesús. Pero ¿qué tipo de relación es la que hay entre ellos? Ya hemos dicho que estaba presente. Ya hemos dicho que estaba en la eternidad. Por tal razón que es eterno. Pero ¿qué relación hay entre ellos? De manera que Juan ahora comienza a presentarnos algunos elementos, y entre ellos dos muy importantes, establecidos en esa relación. En primer lugar, nos presenta al verbo como distinto de Dios. Es lo primero. Como distinto. Porque aquel verbo estaba allí con. Así que tenemos la palabra Dios y tenemos la palabra verbo como dos elementos distinguibles. No se confunden. Está claro allí. ¿Me van siguiendo? Ahora, sin embargo, más adelante nos va a complicar la cosa. Porque más adelante vamos a mirar que dice, era Dios. Y aquí ahora suprime toda distinción. Qué paradoja. ¿Sabe? La manera de reconciliar estas dos verdades que está diciendo Juan en un solo verso, porque estamos en un solo verso. La manera de reconciliarlo es lo que muchos a veces
nos tildan de locos y nos ridiculizan. Porque creemos en un Dios trino, donde hay realmente una distinción de personas, pero una sola deidad, un solo Dios. Y esto, amados, es la médula de la fe cristiana, y esto es no fácil para entender. Pero allí Juan, sin ningún reparo, si Juan tuviera duda, porque escuche esto, mire, allí está diciendo que el verbo estaba con Dios, lo que lo hace distinto. Pero también está diciendo que estar con Él también lo hace coeterno. Lo hace también partícipe de la misma naturaleza, lo que los teólogos llaman una misma sustancia. Y lo dice claramente. Juan no está diciendo aquí hay dos dioses, jamás Juan diría tal cosa, porque en la siguiente frase él elimina esa posibilidad. No está diciendo que hay un Dios verbo separado de Dios Padre Creador. No, porque en el siguiente frase él dice era Dios y no dice hay dos dioses, o no dice eran dioses, no utiliza jamás el plural. Así que Juan, en esa ecuación misteriosa, aleluya, pone al pensante y al lector ante la realidad de que el Dios que tú y yo servimos es un Dios trino. Y claro, la evidencia bíblica que luego surge va a enfatizar esta realidad, aunque nunca en la Biblia aparezca la palabra Trinidad. Yo siempre, a veces cuando comparto esto, digo que esta doctrina del Dios trino es una a la que la Biblia nos arroja, nos lleva, nos empuja, porque es lo único que reconcilia tantos versos que serían contradictorios si esa verdad si no tuviésemos esa verdad. Así es, entonces, allí habla de esa distinción, donde señala y ya comienza a darnos las claves de la naturaleza trina de Dios. Pero vamos a ampliar en los minutos que me restan algo sobre esto. Mire, y que habla de la relación de Jesús con el Padre, que es una relación coigual. ¿Sabe qué es coigual? ¿Qué es qué? Es al mismo nivel, es a la misma altura, en la misma profundidad. Es decir, que hay ciertamente una igualdad. ¿Y dónde vemos esto? Y lo que yo voy a hacer, amados hermanos, porque si usted me observa, hoy estoy gritando menos. Y es porque estoy cansado. Aleluya. Pero de vez en cuando, ¿verdad? Siempre nos falta un grito pentecostal, ¿verdad? Pero como este tema es tan serio y tan importante, yo no quiero llevarlo a la carretilla. Yo quiero que usted por lo menos me vaya siguiendo. ¿Sabe? Yo he pensado, y tengo que consultar con los muchachos de multimedia, que últimamente estoy en mis sermones incluyendo varias explicaciones escritas. No solamente son bosquejos, sino que también incluyo comentarios. Y si usted ha observado, a veces hasta los leo. Y me preocupa que a veces, cuando predico un sermón, usted apenas toma notas, si es que toma notas. Y quizás usted no vuelva a oír la retransmisión de este mensaje, porque aunque queda grabado en un banco de datos que tiene que provee, ¿verdad?, estos medios, pues yo creo que mucha gente no repasa el sermón y lo vuelve a escuchar. Y eso me preocupa.
Me preocupa porque estas verdades que son medulares, cuando yo digo medular es que usted tiene una espina dorsal, una médula aquí, y que corre todo lo que es importante para su existencia, corre por ahí. Si usted se afecta una vértebra, usted sabe las consecuencias que hay, ¿verdad que sí? Desde parálisis hasta muerte. Por eso es tan importante la columna vertebral. Y así yo igualo el mensaje de la palabra de Dios. Y si no hay una espina dorsal sólida, con una estructura no solamente ósea, sino de nervios, que estén allí ubicados, usted no puede caminar derecho. Y he pensado, quizás, no sé si los muchachos me puedan ayudar en esto, y yo revisar los datos, porque a veces hay muchos errores ortográficos y errores de expresión que hay que corregir. Y yo estoy pensando quizás corregir estos sermones y publicarlos, para que por lo menos a los que les interese el tema, los puedan leer y con calma pensar y criticarlos si es posible. Y luego me escriben, pastor, usted cometió un gravísimo error en esta expresión y usted me ayuda para una próxima edición. Y estoy considerando hacerlo. Seriamente, créanme, llevo ya como casi un mes pensando en esto, porque me preocupa ese detalle. Dicho esto, cierro el sermón en esta mañana refiriéndome a Juan capítulo 5, versos del 15 al 18. Ese capítulo 5 de Juan es el relato de un milagro. Es el momento cuando Jesucristo sana al paralítico que estaba ubicado cerca de un estanque llamado Betesda. Y por muchos años, casi 3 décadas de la existencia de este hombre, él procuraba entrar a las aguas porque había un movimiento del agua que ocurría periódicamente y el que lograba meterse al agua cuando había movimiento quedaba sano. Pero él, por ser paralítico, llegaba siempre tarde. ¿Se entiende, verdad? Jesucristo llega al escenario de este hombre y entonces lo sana. Pero como Jesús acaba de llegar allí, él no se ha identificado con nombre y apellido, pues entonces lo sana, el hombre se va corriendo y ese día lo para la policía. Porque era prohibido andar con el lecho a cuestas. Pero claro, no era la policía militar, sino era la policía fariseaica. Es decir, los líderes religiosos lo paran y les recriminan y le piden cuenta de que por qué él está cargando un lecho y está corriendo con el lecho sobre el hombro. Porque era prohibido. Había unas leyes ceremoniales del sábado que limitaban la acción de la gente a ciertas distancias, ciertas cargas, ciertos trabajos. Y parece que aquello de llevar el lecho sobre el hombro no estaba en las clasificaciones permitidas. Así que estaba ilegal el hombre. Y le pregunta, y mira, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué estás violando el sábado? Y él dice, mira, ahora yo estoy parafraseando. ¿Quién no va a coger con el lecho después de casi 30 y pico de años que no camino? No me hablen a mí ahora de pensar que estoy violando una ley. Yo estoy gozándome. Entonces, el hombre se va, no identifica a Jesús, pero después se encuentra con Jesús otra vez y ahí es que ocurre lo que dice el verso 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Así que ahora sabe quién es quien lo sanó. Y el hombre, mire, él no va a hacerlo de mala manera. Él no va a chotear a Jesús allá porque quiere hacerle daño a Jesús. Él quiere dar gracias. Y mira, ¿sabes qué? Este milagro lo hizo aquel. Se llama Jesús. Y entonces, los judíos, al saber que había sido Jesús,
amén, comenzaron una persecución. Dice el 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero, y el 18, y escuche bien el 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero Jesucristo no dejó eso así, porque si usted sigue leyendo más abajo, todo ese capítulo, usted va a encontrar que hay todo un diálogo de Jesús hablando sobre su coigualdad con el Padre. No solamente es el Hijo que el Padre engendra, sino que Él hace las obras igual que el Padre y recibe el mismo honor que el Padre. Por eso no puede ser una criatura. Por ejemplo, leo y cierro con los versos 21 y 23 de ese mismo capítulo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir, Él hace las mismas obras que hace el Padre. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Es decir, lo declaró como juez eterno. Para que todos, verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra, y lo digo con énfasis, al Hijo no honra al Padre que le envió. Es decir, Jesús está diciendo: yo recibo, yo pido, aleluya, la misma honra. Y amado, esto era un escándalo para los judíos, porque por eso querían matarlo, porque Él se hacía igual a Dios. Pero amado, no es que se hacía, es que lo que Juan está planteando y está probando aquí es que Él realmente es coeterno, de la misma sustancia que el Padre. Por eso Él dice: el Padre y yo que somos uno. Aleluya. Se nos queda en la última expresión de Juan: el Verbo era Dios. Pero eso lo hablaremos el próximo domingo con el favor de Dios. Amados hermanos, con toda sinceridad y con todo el anhelo de mi corazón les digo: afirmémonos en lo que es Cristo. Afirmémonos en estas verdades. Porque cuando las cosas se pongan color de hormiga brava, porque todavía no están color de hormiga brava. Obviamente, para los que nos están viendo y nos puedan ver en otro lugar, esa es una expresión popular de los puertorriqueños para hablar de situaciones realmente complejas. El mundo se perfila hacia esto, amados hermanos. Yo creo que Cristo viene. Yo no tengo duda alguna de eso. Lo que yo no sé es cuándo eso va a pasar. Lo que yo no sé es a qué me voy a enfrentar en los próximos días, semanas y meses. Eso yo no lo sé. Y yo no sé si el Señor va a permitir que veamos o que vivamos algunas cositas. Digo cositas no porque sean pequeñas y minimizar su importancia, sino es que si la iglesia primitiva sufrió persecución, y en aquel entonces a los creyentes, a los cristianos, se les llevó a los coliseos, se les llevó, amén, a lugares y fueron matados por cientos y miles. Yo no estoy diciendo que a usted lo van a matar, no estoy diciendo eso. Digo yo,
Porque también tengo que decir que al día de hoy sí hay gente, sí hay creyentes que están pagando con su propia sangre la fe que profesan. Todavía ese libro de los mártires no acabó con Fox. John Fox, que escribió un libro excelente que recopiló los mártires hasta cerca del siglo, no sé si el siglo XV o XVI. Ese libro no se ha cerrado. Todavía hay mártires. Habrán mártires. Y yo creo que hasta que Cristo venga, seguirán habiendo mártires. Y es más, yo les digo más. La Biblia nos enseña que después que Él venga, en ese periodo que se llama la gran tribulación, habrá un pueblo y habrá gente que allí también van a recapacitar y van a decir: oye, eso que se decía, eso que yo escuché sobre Jesús es cierto, porque ahora todo lo que se profetizó yo lo estoy viendo con mis ojos. Y dice que muchos vendrán a conocer a Jesús. Pero dice Juan que vio que a esa multitud Él la vio debajo del altar. Y Él preguntó: ¿quiénes son esos? Preguntó Juan al ángel que le estaba mostrando ese futuro que tú y yo no hemos visto todavía. Y la respuesta fue: esos han salido de la gran tribulación. Pero ¿sabes cómo estaban sus vestimentas? Ensangrentadas. ¿Y sabes qué pedían? Que Dios se levantara y juzgara a esos, porque ciertamente la sangre de Cristo es la que nos limpia, pero esos testifican de haber muerto y haber sido asesinados porque se retractaron, porque negaron rendir culto a la bestia. Eso está en la Biblia. Por eso que yo creo que va a haber gente, pero el precio que van a pagar ya fue profetizado: su propia vida, su propia sangre. Hoy tenemos la gracia de Dios. Hoy tenemos la bendición de Dios. Sobre todo en Occidente, donde usted puede responder a Jesús y creer lo que Él es y amarlo por lo que Él es y confiar en lo que Él es. Aleluya. Y si le critican o se burlan, o si tiene que enfrentar la amenaza de un gobierno, de una ley, la podamos enfrentar sin que nos tiemblen la mano. Y aunque las rodillas me tiemblen, porque yo no voy a negar que mi humanidad quizás siente estremecimiento, pero la convicción de mi corazón, aun cuando estoy allí con las rodillas temblando, yo creo esto y por esto voy a morir. Porque no estoy creyendo en un hombre, estoy creyendo en el Dios vivo. No estoy creyendo en una ideología o en una creencia. Estoy creyendo la verdad absoluta de ese Dios que es real. Que nos ayude el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta mañana, Señor. Aleluya. Oh, servimos al Rey de Reyes, al que creó todas las cosas, al único sabio y verdadero Dios, que se revela y se muestra como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. A ti, oh Trino Dios, rendimos honor, honra y pleitesía, y entregamos nuestra vida a ti, a tu seguridad, a tu cuidado, a tu provisión. Aleluya. A ti, Señor, a ti. Y permite que cada creyente, cada hijo tuyo se afirme en esta palabra, Señor.
y pueda perseverar firme hasta el día en que tú nos llames a tu presencia, o hasta el día en que suene esa trompeta y seamos llamados a estar contigo para siempre. Hasta ese día, Señor. Padre, si hubiese alguien que alberga dudas sobre quién tú eres, yo espero, Señor, que tu palabra, la que hemos predicado, Señor, disipe esas dudas y pueda resistir cualquier otra mentira y venir al conocimiento tuyo. Jesucristo, salva. Espíritu Santo, redarguye los corazones. En este tiempo, Señor, que se percibe un tiempo, Señor, donde habrán grandes cambios, Padre. Oh Dios, también será un tiempo, y no cabe duda alguna, un tiempo, Señor, donde muchos, Señor, abrirán sus ojos y confesarán que tú eres el Señor. Obra, Jesús, obra. Y si hay alguien, tanto en la audiencia virtual como en la presencial, que quiere reafirmar su vida en Cristo, sencillamente levante su mano y diga: yo quiero hacerlo, y ore conmigo esta oración. Señor Jesús, me afirmo en ti, te confieso como mi Salvador y Señor. Mi vida te la entrego toda. Cámbiame, límpiame con tu bendita sangre. Hazme tu hijo y socórreme cada día de mi vida. Gracias por salvarme. Gracias, Padre.